compartilhado aqui. Indira. Perfeito. Não, tá ótimo. Tu me falas, começa. Tá, quando você quiser, Indira, à vontade para começar, tá bom? Tá, perfeito. Bom. Olá, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos todos. É um webinar mais do nosso primeiro ciclo de diálogos. Eu sou Indira Izaguirre, engenheira ambiental, sou peruana, mas estou fazendo doutorado no Laboratório de Ecologia de Manguezal, aqui na Universidade Federal do Pará, e faço parte também da equipe do projeto sobre ciência cidadã. E hoje estamos aqui junto com o Leonardo Contreira, oceanógrafo, que faz parte da equipe do projeto Vozes do Mar também. É com muita satisfação que abrimos hoje o nosso segundo encontro do primeiro diálogo, do primeiro ciclo de diálogos, com a equipe dos projetos LIXE e Lithium, para uma rede de observação de impactos locais de mudanças climáticas. E hoje teremos a presença dos pesquisadores Adrien Tufiginiaki e Ramin Soleimani para apresentar sobre o que é o projeto Lithium e a plataforma Oblo, sobre o co-desenho com as comunidades de povos tradicionais. Esse ciclo de diálogo é uma iniciativa de colaboração dos projetos Ciência Cidadã e comunidades tradicionais do litoral na adaptação às mudanças climáticas, construindo uma rede brasileira de observação, e o projeto Vozes do Mar. Ambos projetos estão sendo desenvolvidos e são apoiados pelo Instituto AINE e financiados pela British Council. Lembramos a todos que esse evento está sendo transmitido ao vivo pelo canal de YouTube do Grupo de Pesquisa em Conservação de Recursos Naturais de Uso Comum, e será publicado com legendas em português no nosso canal de YouTube do projeto Coadapta. Sejam muito bem-vindos novamente e fiquem à vontade, Adrien e Ramin. Gracias, Indira. Voy a empezar. Vale. ¿Puede mirar mi...? Sí, estamos viendo. Perfecto. Vale, yo soy Ramin y me voy a empezar con la idea de Oblo, porque es conectada del OpenTech. Vale, en resumen, OpenTech es para ciencias ciudadanas y investigadores. Estos son los usuarios esperados, ¿vale? Es una plataforma para recoger datos de indicadores locales de impactos del cambio climático. Esto saben. Hay tipos de entradas diferentes, son como encuestas diferentes. El tipo de entrada que es para contribuciones de cualquier persona en el todo el mundo es la observación local. Cualquier persona puede visitar la página OpenTech, enviar una observación local. Y hay preguntas diferentes, preguntas de la descripción detallada de la observación. Hay un lugar para la clasificación y se puede agregar imágenes. Y la ubicación también es importante. Se puede buscar por nombre o elegir una ubicación en un mapa. Vale, ahora, ¿qué es Oblo? Llamamos Oblo el software o programa que desarrollamos que se utiliza para hacer OpenTech. Oblo puede ser utilizado por cualquier persona, investigadores o comunidades. Es un software open source, código abierto. Cualquier persona puede descargarlo, cambiarlo y instalarlo. Y bueno, necesita un poco comprender cómo administrar un servidor de aplicaciones, pero puede hacer que quieres.
Después tiene una propia página web que administra todos los usuarios y todos los datos. Y hay tres características de las que quiero hablar que hacen que Hablo sea muy flexible. Puede cambiarlos sin programar realmente. Tengo dispositivos para todos, pero rápido, hay los tipos de entradas o tipos de encuestas. Hay dominios. Dominios son para administrar proyectos diferentes y agregar idiomas es muy fácil. Vale, empezamos con los tipos de entradas. Un tipo de entrada representa una encuesta que los usuarios pueden llenar. Cada tipo tiene una colección de aspectos o preguntas. A veces voy a decir aspecto, a veces pregunta, ¿vale? Pero es mismo. En la configuración de un aspecto, se escriben el nombre del aspecto, la pregunta, que es el frase al usuario, y el tipo del aspecto, que es el tipo de la respuesta, de la información. Hay tipos diferentes, por ejemplo, textos, números y secciones, para que el usuario necesita elegir una opción de una lista de opciones, o un tipo para múltiples opciones de una lista. Un tipo para imágenes, un tipo para ubicación, y hay otros tipos un poco más complejos, pero hay omito ahora. Por ejemplo, el aspecto primero en la observación local es el título, ¿vale? Se llama título. Y el pregunta, la descripción es simplemente el nombre corto para la operación y el nombre corto para la operación. Y el tipo del aspecto es texto, ¿vale? Porque la respuesta es el texto del usuario. Hay más configuraciones de los aspectos que son importantes. Unos son general y puede ser usado en todos los aspectos. Y unos son para tipos de aspectos específicos. Por ejemplo, para aspectos que son del tipo números, puede definir el mínimo y el máximo. Si necesita un número porcentaje, por ejemplo, mínimo 0 y máximo 100. Y el usuario solo puede entrar un número entre los dos. Y opciones de configuración generales, por ejemplo, si un aspecto es opcional o obligatorio. Si un aspecto es obligatorio, el usuario necesita llenarlo para que pueda enviarlo. Los aspectos pueden tener condiciones también. ¿Qué significa eso? Puedes usar condiciones para esconder preguntas. Una pregunta puede ocultarse cuando hay una determinada respuesta a otra pregunta. Por ejemplo, en la observación local hay un aspecto para especies afectadas, ¿vale? Y preguntamos qué especies se vieron afectadas por algún cambio en el clima. Pero el aspecto especies afectadas tiene una condición, así que eso solo está visible si el usuario elegir un LIFI del sistema biológico en el aspecto de la clasificación, si recuerda. Hay unas configuraciones para los tipos de entradas en general. No explico todos ahora, pero dos son importantes. Puedo definir... puedo definir quién puedo llenar y enviar una entrada de cada tipo. Por ejemplo, para la observación local hay no restricciones. Todo en el mundo puede visitar la página OpenTech y completar y enviar una observación.
para el tipo de artículo científico necesita registrar, necesita una cuenta de usuario. Y una otra configuración define cuando una contribución, una entrada necesita validación. Ahora, dominios. Ahora, junto a los tipos de entradas, hay un método a estructurar Oblo un poco más. Por eso puede haber dominios en Oblo. En OpenText hay solo un dominio, que es Litchi. Cuando va al sitio opentext.eu, va directamente al mapa de Litchi. Pero en el servidor, es, pero en el servidor que usamos para lección hay tres dominios, porque colaboramos con tres organizaciones diferentes. Cada dominio tiene su propio mapa, sus propios tipos de entradas y por eso la página de inicio muestra los tres dominios, cada con su propio logo y una descripción y muestra en qué idiomas está disponible. Entonces, los separando un poco más, podemos tener múltiples proyectos en una página y podemos hacer otros ajustamientos para los dominios individuales. Pero por un usuario registrado pueden participar en todos los dominios. Solo necesita una cuenta. Y los idiomas, partes diferentes de la plataforma se puede traducir independiente. No necesita traducir toda la interfaz para usar un tipo de entrada en un idioma especial, porque la traducción de todo es mucho difícil. Cuando Petra ha demostrado OpenText, han visto que solo el interfaz y la observación local son traducidos a español o otros idiomas. Eso es suficiente para la gente que habla en español, catalán o portugués para hacer una comparación. Y las entradas son etiquetadas. Tienen una etiqueta que dice en qué idioma fue creado. Y eso es importante para mantener los datos ordenados y para buscar. Pero la clasificación de una operación... pero algunos datos se pueden utilizar independientemente del idioma. Por supuesto, los detalles del texto en los aspectos de los tipos de texto no están traducidos. Pero la clasificación de una observación local, sí, que es el más importante, sí. Porque la estructura del árbol de la clasificación es el mismo en todos los idiomas. Por eso puede analizar entradas que son creados en idiomas que no entiende. Traducción en un parte en un parte de la plataforma. Hay opciones en el menú, ahora solo para administradores, donde puede hacer traducción de todas partes y es muy fácil. Vale, ahora, ¿qué más de Oblo y para Lithium? Podemos crear los tipos de entradas y comunidades diferentes, recoger sus propios datos en dominios diferentes, pero tenemos más tareas para el avance de Oblo. Una pregunta muy importante: ¿qué características del software podemos añadir a Oblo para que los indígenas se puedan participar? ¿Y qué partes de la interfaz de usuario necesitamos cambiar para eso?
El concepto importante es la experiencia del usuario. Debe ser fácil de entender, incluso si obtiene más funciones. ¿Y qué necesitamos cambiar para que podamos apoyar la recopilación de información relevante para la formulación de políticas y de otra manera útil? Y ya está de yo. Ahora Adrián explica el proyecto en general. Yo estoy muted. Muchas gracias, Ramin. Muchas gracias, Ramin, por tu increíble presentación. Me avisa, ¿se puede ver? Sí, se ve perfectamente. Vale. Então, um resumen também de lição. Eu digo aqui como apoio de Google Tradutor, porque ajudou muito. Entonces, aquí tem las diferencias, ¿no? Entre el OBLO, bueno, es el OBLO en general, pero tiene las diferencias entre OpenText de Litchi y Lision plataforma. Ramin ya falou sobre eso, mas muy rápido. El foco aquí se ve en la diferencia, no hay un foco global por Litchi OpenText de pesquisa y conocimiento abierto, que está más académico, más cientistas, ciudadanos, que está basado en principios de datos FAIR, ¿no? Findable, open, o sea, abierto. Y el ownership, la propiedad, al final es la universidad. Por el Lision plataforma, también adentro de OBLO, el foco está más local, está más baseado en derechos, ¿no? Y los datos vienen de miembros como ellos quieren tener los datos. Y también tratamos, ¿no? No está hecho, mas tratamos o intentamos de integrar care. Y la propiedad es más flexible. Así una organización quizás si son capaces de tener propiedad, pues lo hacen. Voltando a Litchi, entonces ya saben que hay muchas maneras, ¿no? de diseñar una flecha, y por eso que creamos lo de Lision. El foco está académico, todo eso ya saben. Entonces, por el Lision como objetivo, queremos integrar las otras flechas, ¿no? Así que conocimiento de pueblos indígenas y comunidades locales, la política de mudanzas climáticas, de forma práctica, basada en derechos. También queremos fortalecer la participación de lideranza de pesquisa regional, por ejemplo, en la formulación también de políticas sobre las mudanzas climáticas. Y la manera de hacer eso es ofrecer a la plataforma OBLO, muy simple, como una herramienta, ¿no? Que se puede utilizar. Estamos haciendo unos workshops. En esos workshops queremos crear métodos de observaciones locales sobre mudanzas climáticas. Estos métodos pueden ser baseados sobre sistemas de monitoramiento basados en la comunidad. En inglés es Community-Based Monitoring. La traducción es muy literal, así que perdona si no es así. También puede ser una como metodología. Bueno, hay también más metodologías indígenas que como Storywork o Place-Based Oral History. Y también el protocolo Litchi sirve mucho. Así que fizemos as sesiones de feedback online, feedback sessions, ¿no?
para preparar para os workshops. Um ponto importante é que tudo isso era normalmente em físico, ¿no? Nuestros grants eran baseados en workshops físicos, pero claro, todas las organizaciones del mundo ya tienen el mismo problema, que tenían que hacer cosas más como híbrido online. Así que para preparar los workshops fizemos estos feedback sessions online con representantes, organizaciones de sociedad civil, organizaciones indígenas, para avaliar os principais temas. Y hemos mandado un formulario de feedback y luego era como una serie, ¿no? Había 5 o 6 discusiones diferentes con gente diferente. Eso sirve para hacer los workshops. Nos conectamos con 3 organizaciones indígenas no sudeste asiático. As organizações realizaram os workshops com as comunidades com as quais trabalham de perto. Assim que eles tinham total autonomia, não? Sobre a metodologia de seus workshops, total autonomia sobre a organização dos workshops. Mas demos a eles guia facilitador de workshop, que también Allen tiene, pienso, o le mandé quizás el guía facilitador de workshop. Y este guía tiene temas y preguntas importantes para nosotros. Esos temas tienen la comprensión de mudanzas climáticas, la colecta y entrada de datos, las características de design, el acceso, el uso o saída. Pienso que saída no funciona, mas uso como ellos, al final del día, como ellos quieren utilizar esos datos. Y finalmente la infraestructura de propiedad. Esos temas no eran necesariamente para las organizaciones, mas eran para las comunidades con las cuales las organizaciones están trabajando. Y en muchos casos era importante hablar en primero de qué está pasando con las mudanzas climáticas para poder luego hablar de la plataforma, ¿no? Entonces las 3 organizaciones eran en Tailandia, Vietnam, Nepal. Y esos son unos ejemplos de temas de preguntas. Aquí hay, claro, impactos de las mudanzas climáticas. Yo no voy a leer todo, mas, por ejemplo, el próximo de colecta e entrada de datos. Las preguntas para los participantes es: ¿você tem técnicas existentes de monitoramento baseada na comunidade que nosotros podemos incluir en la metodología, ¿no? Sobre el acceso, os membros da comunidade com dispositivos móveis, mas sem internet, usarão o modo offline para inserir dados. O sea, en offline mode es algo que va a ser útiles, ¿no? Para ellos o no, quizás no. Sobre o uso, si ya deseja que a plataforma gere documentos específicos, como por ejemplo un PDF o un Excel, un planilla de datos. Y finalmente, sobre la infraestructura, había también mucho más preguntas, ¿no? Pero solo para tener unas ideas de lo que teníamos. ¿Quién debe ser el dono, ¿no? La plataforma, de los dominios, de lo que Ramin estaba falando. Então, tem 2 exemplos, uno de Nepal e o segundo de Vietnã. Com Nepal, eram uns participantes de um grupo indígena, os Dura, e a organização gestionou tudo.
Y también las preguntas, también ellos tenían sus propias preguntas, sus propios workshops, ¿no? Que también, como ellos ya trabajan en no el tema de mudanza climática, ya utilizaron la ocasión de hacer unos workshops diferentes también, añadir unos workshops. Unos resultados eran que los tipos de pesquisa, por ejemplo, con ellos, serían dos tipos de pesquisa. Una para eventos de inicio lento, como desastres naturales, y otra para inicio rápido, como el derretimiento glacial. Esta diferencia fue muy importante para ellos, de poder distinguir entre los dos. También quieren enfocar en la pérdida de subsistencia y pérdida de prácticas culturales, y no necesariamente solo observación, porque al final solo observación tal vez no ayuda tanto, pero más de comunicar las pérdidas. Sobre el acceso, falaron de una idea muy legal. Foi que os participantes seguraram e compartilhar a observação coletiva a CIPRET, a organização local, através de gravações audio WhatsApp, e compartilhar também de fotos de observação. Assim que a organização pode integrar os mensagens ou gravação ou audio WhatsApp sobre a plataforma. Era una idea, ¿no? De una técnica de colección de datos. También para el uso era importante destacar impactos sobre mujeres y jóvenes, porque ellos estaban trabajando mucho en este tema. También sobre infraestructura y propiedad, los miembros da CIPRET y comunidades deben possuir datos, quieren possuir los datos, mas es difícil sobre la gerencia, ¿no? De los datos, porque no tienen capacidad ahora. El próximo ejemplo es con Vietnam. La organización CERDA estaba facilitando virtualmente por las restricciones de viaje do COVID. Os participantes foram diferentes organizações e muito mais grupos étnicos minoritários. E elas, em vez de querer tipo de pesquisa diferente por el tipo de cambio, elas queriam duas pesquisas para cada organização comunitária. E isso foi muito interessante porque também uno vê que há diferentes interesses, não? Por cada organização na mesma região. Os dados queriam também utilizar mais, ou coletar, mais informação sobre a adaptação, porque agora eles não têm indicadores comunitários existentes sobre a adaptação. El acceso ya tem equipe de patrulha florestal que iba a ser como responsable, ¿no? Pela colecta dos datos. Para el uso, no quieren PDF, no quieren Excel, quieren videos, ¿no? O sea que mucho trabajo para nosotros y más para Ramin que para mí. Pero así que queremos ver si es posible hacerlo, ¿no? Sobre a infraestructura y propiedad, también cada organización quiere compartir a propiedad con Maita, con nuestra institución. Así que todo eso está muy nuevo y no tenemos, ahora solo tenemos una página, ¿no? Muy básica, con un domain de CERDA, que en la actualidad va a ser un domain para Vietnam y no para CERDA, y un domain para Nepal, con sus idiomas, y luego los próximos pasos son determinar las nuevas pesquisas, ¿no? De completar los surveys para cada organización
hacer los testes de nuevas pesquisas e iniciar colecta de datos y iniciar integración dos princípios de soberania de dados. Então, integración de los FAIR principles. Pues ya está, así que obrigado y agora por perguntas com muito prazer. Muito obrigada, Adrian e Ramin. Realmente muito incrível. Nossa, o projeto realmente de impacto social e de uma relevância aberta para as mudanças climáticas. O software de código aberto tem gerado muito impacto, principalmente pelo acesso, né, não só para pesquisadores, mas também para outros atores sociais de diversos temas, no caso de mudanças climáticas. Então, parabéns muito pela iniciativa, é realmente muito incrível esse tipo de projetos. E tem aqui uma pergunta várias perguntas do Alan, que casa muito com a pergunta que eu tenho também sobre os desafios. Eu queria saber, junto com o Alan, quais são esses desafios, primeiro dos workshops, né, que foram realizados pelo fato de ser virtual, junto com todos esses atores, pensando no acesso das comunidades à internet, por exemplo. E o desafio do projeto como um todo, para vocês, né, como realizadores do projeto, de incluir os atores sociais que estão dentro desse arcabouço do projeto de vocês. Quais são os desafios que vocês percebem nesses dois aspectos? Aí fiquem à vontade em responder, comentar. Uma tradução para desafios, qual significa desafios? Seriam obstáculos. Ah, vale. ¿Cuáles son los obstáculos del workshop y del proyecto como todo? Os challenges, os desafios. Os challenges, vale. Pues si Ramin quiere, yo voy a responder en español, perdón, porque ya claro. mi capacidad de leer no te preocupes. acabó. Así pienso que el primer challenge era, hacer la traducción entre lo que queremos hacer nosotros hasta integrar eso con lo que quiere hacer la organización local, porque cada grupo tiene su agenda al final. Y también cuando hay fondos, como ya saben, los fondos piden una condición muy específica, ¿no? Era bastante challenging de integrar los dos intereses de las dos organizaciones para estar seguro que ellos pueden hacer lo que quieren hacer y para que también nosotros podemos desarrollar este ferramenta. Pero más que eso, era lo de COVID, pienso, al final. Eso era un challenge que hace parte de todos los proyectos con funding, pero lo de COVID y no poder estar ahí y no poder, compartir más, ¿no? más cerca con las organizaciones, es challenging porque, por las razones que es, ¿no? Como los challenges operacional de no poder estar y también los challenges epistemológicos, ¿no? de gestionar un proyecto de lejos. También hay unas preguntas epistemológicas que aparecen sobre eso. De ética también pienso que es importante como entender cuáles son las límites éticas de poder decir desde lejos, pero nosotros tenemos esta capacidad, si ustedes están interesados, pues lo hacen, si no, no. Ramin, ¿você tem algum comentário? Sí, quizás un challenge, un problema que es, creo, muy típico con proyectos que tienen un aspecto de técnico, ¿vale? Y yo desarrollo el programa, el software OpenText o Oplo,
y tenemos dineros para 3 o 5 años, ¿sí? Pero después ya está. Y el importante si crear un programa es no la creación, pero la mantener. Necesita una persona que trabaja con esto servidor a la plataforma después del tiempo del proyecto. Y es muy típico para proyectos científicos porque normalmente los scheme no funciona como esto, no funciona de, vale, tenéis dineros para 10 o más años porque el software necesita, es open source, bien, pero necesita mucha más gente que ayudan con el proyecto después del tiempo del proyecto. Entonces, tenemos dos grandes desafios, en realidad, ¿no? La manutenção do projeto e o engajamento dos atores sociais. Leonardo, acho que tu pode fazer a tua pergunta, se quiser, fica à vontade. Obrigado, Indira. Bom, deixa eu fazer uma breve apresentação minha aqui. Então, eu sou Leonardo Contreira, faço parte do projeto Vozes do Mar, também dentro do grupo aí de projetos financiados aí pelo British Council, né? E temos a página dentro do website do Instituto AINI. O projeto Vozes do Mar tem a temática da igualdade de gênero, né, frente às mudanças climáticas em comunidades pesqueiras. Tá? Então, dentro, agora vou tentar-me castelhano. Adrian, eu he visto que en una foto tuya hay una reunión solo con hombres en Vietnam, me parece. Y me gustaría preguntarle si hay factores problemáticos con esta cuestión de igualdad en esas comunidades y cómo enfrentarlos. Es una muy buena pregunta, Leonardo. El castellano está perfecto, así que la segunda parte no tengo respuesta porque no lo sé cómo adresar eso. Yo me di cuenta de eso. Había 3 workshops que ellos hicieron en Vietnam y uno de los workshops que como viste tenía solo los hombres. La mayoría hacían parte del equipo de patrulla forestal, Forest Patrol de las organizaciones locales. Eso es la única explicación que también, bueno, no pide una explicación de la organización local porque igual la directora es una mujer, está muy activa, pero sobre el tema de igualdad no sé, en realidad no lo sé cómo se podría ser más egal en las colecciones de datos. Pero sí sé que este equipo fue parte del equipo de patrulla forestal. Imagino que es mi única explicación. Bom, eu tenho uma pergunta aqui. Eu queria saber qual foi o nível de engajamento, aceitação das comunidades, dos atores, respeito à temática de mudanças climáticas. Foi bom? Teve dificuldade? Sí, realmente fue muito bom porque também as 3 organizações indígenas locales já trabalham sobre este tema.
já falaram com cada comunidade sobre este tema antes? E, por exemplo, em Nepal havia muito éxito, não? Sí, éxito para, para adresar o para empezar a hablar sobre este tema, mas no por la idea del cambio climático y hablar de cambio climático, pero por las pérdidas que tienen locales, que finalmente una organización estaba hablando de por qué están perdiendo sus plantas naturales, por ejemplo. ¿Por qué están perdiendo su capacidad de crecer unas plantas, de grow livestock, de los animales del huerto, ¿no? Que, no ya, que tienen muchos como enfermedades más y más cada año. Así que la reacción era muy positiva de Nepal y de Tailandia, y por Vietnam era mucho más técnico. Se sentía que era, ok, ya saben sobre este tema, ya están bastante organizados sobre eso y solo quieren empezar a colecionar dados. Muito legal, muito interessante realmente. Alan, tu quer fazer a tua pergunta antes de eu passar para a pergunta da Luciana? Ah, sim. Obrigado. Depois você passa a pergunta da Luciana. Ramin, Adrian, quero parabenizar, felicitar uma vez mais o trabalho de vocês. É realmente incrível essa necessidade. Eu acho que nós assistindo o primeiro debate junto com Petra sobre a plataforma OpenTech, muitas das nossas questões elas estão refletidas na sua tentativa do Oglo, né, do Luciano, quando você traz para a gente essas perguntas, como fazer, quais são suas demandas e etc. Isso coloca para nós, todos, pesquisadores que estão buscando envolver, um desafio muito grande, né? Que é o que o Ramin já trouxe para a gente, e vocês também. Como isso larga, né? Larga os projetos para dar escala e aprendizado, né? Então, eu retorno à pergunta que eu fiz para a Petra e queria discutir um pouco mais com vocês como pensar isso nos próximos passos do projeto, outras colaborações que vão vir, trazendo essa questão de soberania de dados e governança de dados sobre não só para povos indígenas, mas também para comunidades tradicionais, né? São outros povos também que estão espalhados aí no mundo, né? Então, queria que vocês trouxessem um pouco mais dessa perspectiva para além do projeto, para além do que vocês estão desenvolvendo. Ramin, eu tentei falar um pouco despacito, espero que é entendido. Qualquer coisa, qualquer dúvida, você avisa, tá? What's the question para mí? Pergunta para mí. What's in terms of like data sovereignty? No, what are we thinking going forward so that this can be also integrated like globally, not just for indigenous peoples, but also for local communities. For local communities as well. Well, you can basically explain that we are going for another grant. Yeah. Pues sí, o sea, es el tema como más casi tan importante como el cambio climático al final. Son los dos temas que al final ya son lo más importantes para nosotros. Por eso estamos haciendo una aplicación de fondos con esas 3 organizaciones y también con 2 organizaciones sobre Indigenous Data Sovereignty. O sea, como se dice en portugués, la soberanía de los datos indígenas, ¿no?
y la idea de ese proyecto es hacer una investigación sobre todos los protocolos de cómo los pueblos indígenas y los pueblos locales quieren compartir información. ¿Qué relación ellos quieren que el mundo tiene con sus conocimientos? Si no podemos compartir información en unas épocas específicas del año. A veces hay información que solo se comparte durante el invierno, ¿no? O durante la primavera, que tiene que ver con la planta. A veces hay información que es muy específico para mujeres y no los hombres. Entonces todo eso estamos haciendo, bueno, esta aplicación para poder saber de cuáles estos requisitos de compartir conocimiento y luego crear como un segundo ferramenta al final, un toolkit que se puede integrar en Oblo, pero también que se puede integrar quizás en otras aplicaciones, en otros ferramentas. Ramin dice que no, pero seguramente vamos a probar, porque si solo es para Oblo, no sé si va a ir muy lejos. El tema de, bueno, al final Ramin va a decidir, ¿no? No va a ser yo, así que él es el experto. En términos de poder hacer eso para los pueblos locales, es una pregunta muy bien porque se, se, se pone más difícil, ¿no? Hacer esta distinción, como ya saben ustedes. Y no es nuestra idea nosotros de hacer esta distinción. No queremos hacer esta distinción de quién es indígena, quién es local, lo que sea. Pero las organizaciones que están trabajando sobre esto están apoyando que focalizamos más sobre pueblos indígenas para no como hacer apropiación, ¿no? de esos protocolos sobre otras comunidades o grupos. Y es interesante esta discusión. Es algo que para nosotros también vamos a empezar solo focalizando sobre pueblos indígenas y los que quieren trabajar con nosotros en este tema. Y si vemos que es interesante por otros pueblos locales, pues lo veremos cuando viene. Ojalá que eso es que entendí bien la pregunta, pero... Y sabemos que unos de los protocolos que sabemos son útil para data sovereignty en general, porque simples son protocolos que preguntan si quiere usar y analizar estos datos, necesita escribir qué haces, ¿vale? Y después miramos a la aplicación y después puede hacer la analización y necesita enviar a nosotros los resultados, ¿vale? Y es un protocolo que es muy general. Es también uso para otros temas o otras comunidades, no solo indígenas. No sé if this was understandable or not. But... Perfeito. Muito obrigada pelas suas respostas e obrigada também pelas perguntas das pessoas que estão fazendo. Aqui tem outra pergunta da Luciana Xavier, pelo YouTube. É feito algum tipo de capacitação ou transferência do conhecimento e tecnologia na comunidade ou organizações locais
para que essas pessoas possam atuar na manutenção ou atualização do software. Eu acho que está muito atrelado aos workshops que vocês vieram desenvolvendo. ¿Es posible repetir, Indira? Perdona. Claro. Quizás em espanhol, Indira. Sim, eu já ia perguntar isso. A Luciana está perguntando si he realizado algún tipo de capacitación o transferencia de conocimiento de esa tecnología o a las comunidades y organizaciones locales para que éstas puedan actuar en la mantenimiento o actualización del software. Si se está capacitando a esas organizaciones locales en ese sentido. Claro, eso hace parte de los próximos pasos, más o menos en el momento de testing. Cuando hacemos el testing del prototype, pues ahí las 3 organizaciones, bueno, ellos ya saben las 3 organizaciones cómo utilizarlo, ¿no? Pero más o menos, pero ellos van a hacer unos trainings más informal con la gente que van a hacer la colección de datos. Las comunidades en este caso solo van a colectar los datos, ¿no? No van a mantener el software, que eso ya sería por parte de ustedes. Eso era el resultado de estos workshops, sí. Que ellos querían que las organizaciones manejan los datos para ellos. Genial. Espero que tenha sido a resposta à pergunta da Luciana. Tem aqui outra pergunta da Carla, vou ler em espanhol. ¿Cómo gestionan esas expectativas de la comunidad respecto al impacto de los futuros resultados de la plataforma? No sé si yo puedo entender. ¿Cómo, cuando dices impacto, cómo así? ¿Puedes repetir, o Carla, quizás puedes explicar la pregunta que no entendí, perdón? Sí, las expectativas. Siempre cuando uno trabaja con comunidades, siempre hay expectativas en torno al proyecto y es súper importante también para mantener la participación activa de las comunidades. Entonces, ¿cómo manejan las expectativas respecto a los resultados futuros del proyecto? Claro. Bueno, las expectativas, estamos siempre devolviendo los resultados, por ejemplo, de los talleres, de los workshops a las organizaciones, devolviendo los resultados también a las comunidades. Al final, yo noté que las expectativas no son muy claras desde ellos. Porque cuando como es el proceso en co-design, no hemos dicho vamos a hacer esto y eso es como lo vamos a hacer. Así que imagino que es más difícil tener expectaciones cuando es un proceso de co-design. Sí que hay expectativas sobre estar presente, ¿no? Y estar en comunicación regular. Y esto lo estamos haciendo lo más posible. También imagino que estamos faltando muchas cosas porque somos un equipo de 4, ahora 5 con tú, Carla. Y así que puede ser que hay muchas expectaciones que no podemos lograr siempre solamente por capacidad, ¿no? Genial, obrigada pelas perguntas e respostas. Leonardo, tu tem alguma pergunta? Pode fazer. Sim, mas acho que tem uma outra pergunta do Rodrigo, né, Rodrigo? Se tu quiser fazer aí. Na verdade, eu copiei lá do YouTube. Sim, ok. Mas tu pode fazer a pergunta agora, que eu passo depois dessa pergunta. Deixa eu só... Acho que a pergunta não foi direcionada, mas é personalizar, conforme foi perguntado, não seria uma forma de desagregar dados, indo além das médias,
e assim ter mais detalhes? Tipo, a Mia, a Adrien. Não sei se deu para entender a pergunta. Eu também não entendi muito, por isso eu fiquei na dúvida. Did you understand? I didn't understand the question. No entendimos, perdona, Rodrigo. Não, tudo bem, Adriano. É uma pergunta que chegou desde YouTube e eu creio que tem que ver com o formato, como estão pensando o Loblo, que estão justo tentando personalizar, como dar uma cara específica para a comunidade local. Entonces, a partir de eso, de esta intención, yo creo que el comentario desde YouTube tiene que ver con la desagregación de los datos. Cuando está intentando buscar la especificidad de cada comunidad, estamos también buscando más detalles. Entonces, yo creo que es como una afirmación, una observación desde la expectativa de la propuesta también de lição. Eu creio que isso. Leonardo, se você quer perguntar agora, fique à vontade. Sim, queria perguntar algo que segue a pergunta da Luciana sobre o mantenimento, atualização de software, porque tiene en los workshops un pedido que los datos son transmitidos por audios y fotos, ¿no? Entonces, ese me parece que fija la función de los investigadores y de las comunidades, ¿no? Establece una frontera ahí de la función de cada uno. Solo un comentario sobre eso, por favor. Sí, eso está muy posible. Es una muy buena observación y al final imagino que no solamente las organizaciones van a estar haciendo el input, ¿no?, de esa información, que quizás hay algunos de las comunidades también que quieren entregar los datos en la plataforma. Pero es claro que sí hay un proceso que está muy rígido, ¿no? Sobre que solo las comunidades mandan ordenaciones y fotos y solo la organización entrega los datos. Pues sí, es verdad, yo puedo ver también esta separación. Igual ellos hablaron de hacer eso porque así que están ya haciendo como observaciones de esta manera entre la organización y la comunidad. En realidad trabajan muy cerca los dos y en vez de utilizar email para comunicar, están ya comunicando todo sobre WhatsApp. Y pienso que viene de seguir un poco esa práctica para ellos. Sí. Se realmente tem algum comentário para fazer mais, para a gente fechar o ciclo? Tá, ok. Bom, a gente está muito feliz de ter vocês aqui conosco, compartilhando conhecimento muito importante, na verdade, é muito legal conhecer essas outras experiências, esses outros projetos. A gente está se conectando, né, e está compartilhando conhecimento, isso eu acho muito, muito relevante. Então, desde já, muitíssimo obrigada, Adrian e Ramin, por estar aqui, por ter estado conosco. Eu queria só lembrar
ao pessoal que está assistindo que o vídeo vai ficar gravado, salvo no YouTube do GERUC, que é o Grupo de Pesquisa em Conservação de Recursos Naturais de Uso Comum. Então, vocês podem rever e compartilhar o evento de hoje. Próxima semana nós estaremos também fazendo o último webinar deste primeiro ciclo de diálogos, dia 18 de outubro, falando já do protocolo sobre mudanças climáticas do lixo. Então, muitíssimo obrigada novamente a todos por estar aqui, a todos e todas por estar aqui conosco. Obrigada pelas suas perguntas, respostas e muito sucesso, muitos éxitos no futuro com seus projetos, a todos vocês, Adrian e Ramin. Muito obrigada ao Voces do Mar também por estar aqui com a gente e a equipe da Ciência Cidadã do projeto que a gente está fazendo. E é isso, Alan, não sei se tu quer falar alguma coisa. Quero agradecer também, reforçar esse agradecimento a Adrian, Ramin, Carla, Leonardo e a todos os companheiros dos projetos aqui do Ciência Cidadã e Comunidades Tradicionais e o Voz do Mar. Para nós é um prazer enorme escutar vocês e aprender sobre esses desafios e buscamos, uma vez mais, seguir nessa colaboração que a gente ainda não sabe para que caminho vai, mas a gente quer ir junto. Muito obrigado, viu? Obrigado pelas perguntas. Gracias. Obrigado. Adiós todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.